Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En este video aprenderás de forma rápida y fácil a plantear integrales utilizando el método de las arandelas cuando el rectángulo típico es horizontal. Si te interesa, quédate para que domines esto hoy mismo. Además, al final de este video te dejo aún más detalles sobre este tema para que domines en totalidad estas aplicaciones de las integrales. Muy bien, comencemos a plantear la integral. Para obtener el volumen si se hace rotar esta región amarilla alrededor del eje Y. Muy bien, el primer paso es visualizar la posición relativa del rectángulo típico con respecto al eje de giro. En este momento el eje de giro es el eje Y. ¿Cuál es la posición relativa del rectángulo típico dibujado acá en el área amarilla con respecto al eje de giro? ¿Son paralelos o son perpendiculares? Son completamente perpendiculares porque el eje de giro es vertical y el rectángulo típico es horizontal. Por lo tanto, para resolver el ejercicio debemos utilizar el método de las arandelas. Coloquemos acá la fórmula general del método de las arandelas. El volumen es igual a pi por la integral desde a hasta b de el radio externo al cuadrado menos el radio interno al cuadrado, y todo esto en este caso por el diferencial de y, porque el rectángulo típico es horizontal. Ahora bien, ¿quién es el radio externo y quién es el radio interno en este caso? Pon mucha atención. El radio externo siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más alejado del rectángulo típico, hasta este extremo. Mientras que el radio interno siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más cercano al eje de giro, es decir, hasta este extremo que está acá, tal como se visualiza en la imagen. Para encontrar el radio externo y el radio interno, siempre debemos considerar las siguientes distancias. Estas distancias que se muestran acá. Y estas distancias siempre se miden desde el eje Y, independientemente de que el eje Y sea el eje de giro. Veamos cuáles son estas distancias. Esta distancia significa la X de la parábola. Es la distancia que hay desde el eje Y hasta el extremo del rectángulo típico que toca la parábola. Mientras que esta otra distancia es la X de la recta, que es la distancia que hay desde el eje Y hasta el extremo del rectángulo típico que toca a la recta, hasta este extremo. Ahora bien, fija tu atención en la relación que existe entre el radio externo y el radio interno, esta zona, estas distancias, y estas distancias que siempre son fijas. ¿Qué observas? ¿Qué logras visualizar? Muy bien, que efectivamente el radio interno, en este caso, esta distancia, es igual a la X de la parábola. Son exactamente iguales. También se visualiza que el radio externo, en este caso, coincide o es exactamente igual con la X de la recta, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es la X de la parábola? Acá se visualiza la X de la parábola es raíz de Y. ¿Y quién es la X de la recta? Acá se visualiza la ecuación de la recta. La X de la recta es igual a 2 menos Y. Por lo tanto, la integral que nos conduce a conocer el volumen del sólido en revolución al girar el área amarilla alrededor del eje Y es la siguiente. La integral del radio externo, que en este caso el radio externo es 2 menos Y elevado al cuadrado, este es el radio externo, menos el radio interno, que en este caso es raíz de Y elevado al cuadrado, y por supuesto todo esto por el diferencial de Y. ¿Y de dónde a dónde va la integral? Como nuestra integral depende de Y, debemos leer estos límites de integración sobre el eje Y. Claramente se visualiza que el área amarilla se extiende desde Y igual 0 hasta este punto, cuya coordenada en Y es 1. Por lo tanto, los límites de integración son desde 0 hasta 1. Y este sería el planteamiento del volumen si hacemos girar el área alrededor del eje Y. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a considerar como eje de giro a la recta ubicada en X igual menos 3. Este será ahora nuestro eje de giro. Es decir, vamos a plantear la integral que nos conducirá a conocer el volumen cuando esta región amarilla se hace girar o rotar alrededor de este eje de giro. Y por supuesto, como el eje de giro es vertical y el rectángulo típico es horizontal, su posición relativa es que son perpendiculares. Por lo tanto, debemos utilizar el método de las arandelas. Pasemos entonces a saber en este caso quién es el radio externo y quién es el radio interno en esta nueva situación. Veamos. El radio externo siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más alejado del rectángulo típico, hasta este extremo. Este es el extremo más alejado del eje de giro. Mientras que el radio interno siempre es la distancia que hay desde el eje de giro
hasta el extremo más cercano al eje de giro, es decir, hasta este extremo. Y por supuesto se visualizan estas distancias que siempre son fijas y siempre las debes considerar para poder aplicar este método sin problema alguno, que tal como ya las mencioné, x sub p es la x de la parábola y x sub r es la x de la recta, y estas distancias fijas siempre son medidas desde el eje y, siempre. Ahora bien, en este caso, ¿cómo vamos a determinar quién es el radio externo y quién es el radio interno? ¿Cómo lo determinaremos? Como el eje de giro es paralelo al eje y, siempre debemos considerar entonces la distancia que hay desde el eje y hasta ese eje de giro. Evidentemente, esta distancia, vamos a señalarla, es igual a 3, porque la recta está ubicada en x igual menos 3. Ojo, mucho cuidado con colocar acá menos 3. No, señor, porque acá se coloca es la distancia, y recuerda que las distancias son positivas. Muy bien, ahora sí podemos determinar quién es el radio externo en este caso y quién es el radio interno en este caso. Para ello, fija tu atención en esta zona, considerando estas distancias, esta distancia y las distancias que son fijas. Comencemos con el radio externo. Fijemos nuestra atención particularmente en esta distancia, el radio externo, en esta y en esta. ¿Qué logras visualizar? ¿Qué relación existen entre estas tres distancias? Que evidentemente el radio externo es igual a 3 más la x de la recta, ¿correcto? Evidentemente. Por lo tanto, en este caso, el radio externo es igual a 3 más... ¿Pero quién es la x de la recta? La x de la recta es 2 menos y. Por supuesto, acá podemos operar y decir que 3 más 2 son 5. 5 menos y. Este sería el radio externo en este caso. Ahora vamos con el radio interno. Fija tu atención ahora en el radio interno, en esta distancia y en esta distancia. ¿Qué relación logras visualizar? Muy bien, que el radio interno evidentemente es igual a esta distancia que es 3 más la x de la parábola, evidentemente. Por lo tanto, esto es igual a 3 más... ¿Y quién es la x de la parábola? Observamos la ecuación de la parábola y la misma es x igual raíz de y. Por lo tanto, este sería el radio interno. Así, esto nos permite plantear la siguiente integral para conocer el volumen solicitado. Esta integral sería pi por la integral de el radio externo, que es 5 menos y elevado al cuadrado, menos el radio interno, pero el radio interno en este caso es 3 más raíz de y elevado al cuadrado, por supuesto todo esto por el diferencial de y. ¿Y cuáles son los límites de integración de nuestra integral? Como la integral depende de y, los mismos debemos visualizarlos sobre el eje y. Y ya sabemos que sobre el eje y, esta área amarilla se encuentra desde y igual 0 hasta y igual 1, que representa la coordenada de este punto. Así pues, los límites de integración en este caso son desde 0 hasta 1. Muy bien, continuemos aprendiendo, cambiando ahora el eje de giro. Ahora planteemos la integral que nos conduce a conocer el volumen cuando esta área amarilla se hace rotar alrededor de este nuevo eje. Observa el eje, este destacado en verde, ubicado en x igual 2, un eje vertical. Este es ahora nuestro nuevo eje de giro. Muy bien, evidentemente como el eje de giro es vertical y el rectángulo típico es horizontal, son perpendiculares. Por lo tanto, debemos recurrir al método de las arandelas. Porque cuando esto no sucede, es decir, cuando el rectángulo típico es paralelo al eje de giro, debemos recurrir al método de las capas cilíndricas. ¿Te has perdido de la genial explicación de cómo aplicar el método de las capas cilíndricas? No te preocupes, aquí en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde dominarás hoy y para siempre el método de las capas cilíndricas. Muy bien, continuemos. En este caso, ¿quién será el radio externo y el radio interno? Grafiquemos estas distancias. Siempre recuerda, el radio externo es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más alejado del eje de giro. En este caso, este es el extremo más alejado del eje de giro. Mientras que el radio interno, siempre la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más cercano al eje de giro, que en este caso, este es el extremo más cercano al eje de giro. Es fundamental dibujar estas distancias y por supuesto las distancias fijas que siempre se toman desde el eje y. ¿Cómo relacionamos estas distancias del radio interno y radio externo con las distancias fijas? De la siguiente manera. Como el eje de giro es vertical, debemos considerar la distancia que hay desde el eje y hasta dicho eje de giro.
Vamos a destacar esa distancia. ¿Y cuánto vale esta distancia azul? La distancia que hay desde el eje Y hasta el eje de giro. Evidentemente esa distancia vale 2, por supuesto, porque el eje de giro está ubicado en x igual 2. Ahora, si estamos en capacidad de saber quién es el radio externo y quién es el radio interno en este caso. Pon mucha atención. Comencemos con el radio externo. Vamos a relacionar esta distancia del radio externo, esta distancia y esta distancia. ¿Qué relación observas en esas tres distancias que te estoy destacando? Que evidentemente si al radio externo se le suma esta distancia x de la parábola, obtenemos exactamente 2. Vamos a escribirlo. Borramos acá este igual y colocamos el radio externo más la x de la parábola es exactamente igual a la distancia de 2. Y de esta sencilla ecuación se obtiene lo que deseamos, que es el radio externo. Por lo tanto, el radio externo en este caso es igual a 2 menos la x de la parábola, porque está positiva, pasa a la derecha negativa. ¿Y cuánto vale la x de la parábola? La x de la parábola vale raíz de y. Por lo tanto, quedaría 2 menos raíz de y. Esta expresión representa en este caso el radio externo. Ahora vamos a calcular el radio interno. Para ello, ahora fija tu atención en esta distancia, que es el radio interno, esta distancia, que es la x de la recta, y la distancia azul, que vale 2. ¿Qué logras visualizar? Que si a x de la recta le sumamos esta pequeña distancia, que es el radio interno, esta distancia, obtenemos exactamente 2, por supuesto. Borramos acá esta parte y colocamos. Si a la x de la recta le sumamos el radio interno, obtenemos como resultado justamente 2. Y de esta sencilla relación podemos obtener el radio interno, que es lo deseado. El radio interno sería igual a 2 menos la x de la recta, porque esta x de la recta que está positiva pasa a la derecha negativa. Así, el radio interno sería igual a 2 menos. ¿Cuánto vale la x de la recta en este caso? Obsérvala acá abajo, vale 2 menos y. Ahora operamos para obtener el radio interno. El radio interno sería igual a 2, este menos, afecta a todos los signos dentro del paréntesis, quedaría menos 2, menos por menos, más y. Pero 2 menos 2 es 0 y esto es igual a y. En este caso el radio interno es igual a y. Vamos a colocarlo por acá arriba. En este caso el radio interno es igual a y. Por lo tanto, la integral que nos conduce a conocer el volumen solicitado sería igual a... ¿Quién es el radio externo? 2 menos raíz de y elevado al cuadrado. Menos, ¿quién es el radio interno? Y elevado al cuadrado. Y todo esto por el diferencial de y. ¿Y cuáles son los límites de integración? Se visualizan en el eje y, tal como ya los conocemos. Desde y igual 0 hasta y igual 1 se encuentra el área amarilla. Desde y igual 0 hasta y igual 1. Y listo, resolver esta integral nos permitirá conocer el volumen del sólido que se genera al rotar el área amarilla alrededor de la recta x igual 2. Muy bien, finalicemos esta explicación para que la idea de la aplicación del método de las arandelas quede completamente clara en tu mente, analizando un eje de giro más. Ahora vamos a proceder a plantear el volumen del sólido que se engendra al rotar esta área amarilla alrededor de este eje. Ahora el eje de giro está ubicado en x igual 3. Este será ahora nuestro nuevo eje de giro. ¿Cómo quedaría el planteamiento de la integral? Veamos. Por supuesto, como el rectángulo típico es perpendicular al eje de giro, vamos a utilizar el método de las arandelas para encontrar dicho volumen. Es por ello que se han dibujado las distancias de el radio externo y el radio interno. Observa que el radio externo siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo más alejado del rectángulo típico, mientras que el radio interno siempre es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo del rectángulo típico más cercano al eje de giro. Muy bien, dibujadas esas distancias y considerando por supuesto como siempre las distancias fijas, que siempre las debes dibujar, ahora debemos pasar a relacionar las mismas para obtener el radio externo y para obtener el radio interno. ¿Cómo lo hacemos? Como el eje de giro es vertical, por supuesto paralelo al eje Y, siempre debemos considerar la distancia que hay desde el eje Y hasta dicho eje de giro. ¿Cuánto vale esa distancia? Como el eje de giro está ubicado en x igual 3, esa distancia vale exactamente 3. Vamos a colocarla. Esta distancia es exactamente 3. Ahora sí estamos en capacidad de encontrar quién es el radio externo y quién es el radio interno.
Fija tu atención en las siguientes distancias para el radio externo. En esta, el radio externo, en esta, que es x sub p, y en la distancia total azul 3. ¿Qué logras visualizar? ¿Qué relación logras visualizar? Perfecto, que si a x sub p le sumamos el radio externo, esta distancia, evidentemente se obtiene esta distancia total que vale 3, ¿correcto? Esto es evidente en la figura. Por lo tanto, en este caso, el radio externo es igual a 3 menos la x de la parábola. Esto será igual a 3 menos, pero ¿cuánto vale la x de la parábola? En este caso, la x de la parábola vale raíz de y. Y listo, esta expresión representa el radio externo. Ahora vamos a trabajar con el radio interno. De manera semejante, fija tu atención ahora en el radio interno, en esta distancia x sub r y en la distancia de nuevo total azul 3. ¿Qué logras visualizar? Muy bien, que si a x sub r le sumamos esta distancia del radio interno, obtenemos evidentemente la distancia total azul, la cual sabemos que vale 3. Y de esta sencilla relación podemos conocer el radio interno. El radio interno será igual a 3 menos la x de la recta, porque esta x de la recta que está positiva pasa a la derecha negativa. ¿Y quién es la x de la recta? La x de la recta la obtenemos de acá. De acá obtenemos la x de la recta, en este caso vale 2 menos y. Realizando algunas operaciones algebraicas se obtiene lo siguiente. Este signo menos afecta a todos los signos dentro del paréntesis, por lo tanto se obtiene 3 menos 2, menos por menos, más y. De tal forma que el radio interno en este caso será igual a 3 menos 2, 1 más y. Si lo deseas, también lo puedes escribir como y más 1. Es igual 1 más y o y más 1, porque en la suma se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a borrar por acá para colocar nuestro radio interno. Por lo tanto, en este caso el radio interno es igual a 1 más y. Así, la integral que nos permite conocer el volumen del sólido de revolución que se genera al rotar el área amarilla alrededor de la recta x igual 3 es la siguiente: pi por la integral d. ¿Quién es el radio externo? 3 menos raíz de y elevado al cuadrado, menos, ¿y quién es el radio interno? 1 más y elevado al cuadrado, y por supuesto todo esto por el diferencial de y. ¿Y cuáles son los límites de integración? Como nuestra integral depende de y, los límites de integración los debemos visualizar en el eje y, donde claramente se observa que el área amarilla se extiende desde y igual 0 hasta y igual 1. Por lo tanto, los límites de integración son desde 0 hasta 1. En resumen, acá visualizamos el planteamiento de las 4 integrales según los ejes de giro. Para el eje y, x igual 0, para el eje de giro ubicado en x igual menos 3, para el eje de giro ubicado en x igual 2 y finalmente para el eje de giro ubicado en x igual 3. Los tics más importantes de este tema son los siguientes. Siempre debes considerar las distancias fijas, y estas son medidas desde el eje y hasta cada uno de los extremos del rectángulo típico. Por supuesto, según la curva que toque el extremo del rectángulo típico, esa distancia tendrá nombre. Por ejemplo, este extremo toca a la parábola, por lo tanto se llama x de la parábola. Y como este extremo toca la recta, su distancia se llama x de la recta. Pero además de estas distancias, siempre debemos considerar las distancias que hay desde el eje y hasta cada uno de los ejes de giros. Y por último, pero no menos importante, en general, siempre recuerda que el radio externo es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo del rectángulo típico más alejado de ese eje de giro, mientras que la distancia que representa el radio interno es la distancia que hay desde el eje de giro hasta el extremo del rectángulo típico más cercano al eje de giro. Por ejemplo, fija tu atención en el eje de giro rojo. ¿Cuál es el extremo del rectángulo típico más alejado de ese eje rojo? Este es el extremo más alejado, ¿correcto? Este. ¿Y cuál es el extremo más cercano a ese eje de giro? Este es el extremo más cercano, este que está acá. Pero si ahora consideramos el eje de giro como este, el rosado, ubicado en x igual 3, ¿cuál es el extremo más alejado a ese eje de giro? Este es el extremo más alejado a ese eje de giro, el extremo del rectángulo típico. ¿Y cuál es el extremo más cercano del rectángulo típico a ese eje de giro? Este es el extremo del rectángulo típico más cercano a ese eje de giro. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó,
dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Aprende aún más sobre este tema para que lo domines completamente con estos geniales videos. Y si quieres el desarrollo completo de este tema, suscríbete a nuestro canal y disfruta de nuestra lista de reproducción dedicada completamente a este tema.